nosotros no se ha levantado en la mañana como medio antisocial? Bueno, no sé si eso tiene que ver con la fobia social, pero aquí tenemos a la doctora Viaris para hablarnos exactamente de eso. Hola chicas. Bienvenida. Viaris, bienvenida. Gracias, tenía ya unos días que no pasaba por aquí. Viaris, cuando hablamos de fobia social, ¿a qué nos estamos refiriendo? Porque hay gente que simplemente no le gusta mucho salir. Esa es su personalidad, esa es su forma, no tiene nada que ver con ninguna clase de temor ni de trastorno, sino que simplemente disfruta más de las cosas que puede hacer en su hogar y sale de vez en cuando. O le ocurren cosas en algún momento de su vida que le impiden querer estar como que entre la gente, digamos. Sí, bueno, mira, como dices, lo primero que hay es que saber qué es la fobia social, que es un tipo de trastorno de ansiedad que se caracteriza por un miedo irracional a enfrentarse a situaciones en donde puede ser esa persona o juzgada o evaluada o simplemente valorada por los demás. Pero es mental esto, porque no todos salimos a la calle y vamos a ser juzgados y señalados. Quizás es eso que tenemos, que todo el mundo está pendiente de nosotros, o bueno, mirándonos. Definitivamente sí. Definitivamente Mira, sí. es que tenemos que entender que no es lo mismo una persona tímida a una persona que esté frente a esta situación, que es una patología psiquiátrica. Es una psicopatología, pues que debe de ser manejada por especialistas de la salud mental. En equipo siempre, psicólogos y psiquiatras, pero debemos primero saber que esto es algo que la persona no lo puede controlar. No es como una persona tímida que siempre va a encontrar recursos para afrontar las situaciones, pero una persona con una fobia social va a tener ese miedo tan intenso que va a causarle inclusive crisis de pánico. Eso así como que la gente se queda frisada, paralizada. También va a presentar síntomas muy marcados que no los presenta una persona tímida, como por ejemplo sudoración, palpitaciones, no le sale el habla, o tartamudea, o le tiemblan las manos. ¿Puede darle hasta una crisis respiratoria? Por supuesto, hay esos síntomas en conjunto describirían lo que es una crisis de pánico. Exacto. Entonces, algo importante también saber las situaciones en donde una persona suele presentar esta fobia social. Debemos entender que hay dos tipos de fobia social, la específica y la generalizada. Son similares, pero diferentes. ¿Por qué esto? Porque una persona con una fobia social específica va a hacer a algo en específico, es decir, tiene miedo a hablar en público. Un ejemplo. O a grandes multitudes. No, y esa es la más común. Y no, porque tenemos que entender que hay fobias específicas, pero fobia social específica es otra cosa, porque cuando hablamos de una fobia social específica es cuando esta persona tiene miedo a ser evaluado por alguien. A estar expuesto. Estar expuesto. Lo que se ve muy normal en las universidades, en los las colegios. universidades, así ¿Cuánta es. gente no se te ha acercado, Yumilka, por ejemplo, a decirte, ¿y cómo tú te puedes parar a hablar en público? Sí. Porque yo me muero. No, porque debemos entender que está el sustico, Sí. que no es lo mismo. Porque cuando hay una fobia, la persona está discapacitada para hacer eso. Una persona que tenga fobia social a hablar en público sería imposible que esté aquí como estamos nosotras. Exacto. No significa que a uno no le dé el sustico. Claro. A veces. Entonces esa es la fobia específica en estos casos. Sí. Y la fobia general, entonces, Okay. la fobia social general. La fobia específica tiene fobia a una situación en específico. Una fobia social generalizada ya tiene fobia a varias situaciones en específico que incluye su actividad social. Es decir, puede además de tener fobia de hablar en público, pudiera también tener fobia de ir a fiestas o eventos en donde hayan personas que no conocen. Incluso hay una muy común en los adolescentes que es conocer a chicas o chicas conocer a chicos porque tienen ese miedo a ser rechazados por el sexo opuesto. Es básicamente entonces un miedo al rechazo. Exacto, pero un miedo irracional a ser juzgados o evaluados de manera negativa por otra persona. Ahí hay una baja autoestima. Claro que sí, vamos a encontrar que esta persona, además de tener esa baja autoestima, si no se maneja a tiempo, pues también va a presentar
digamos, distorsiones en el futuro, no va a alcanzar metas, puede ser expuesto inclusive al alcohol o a las drogas, encontrando en ellos, como quien dice, un refugio para desinhibirse, claro, porque el alcohol es un desinhibe. Claro. Bien. ¿Esta condición presenta algunas edades? ¿Es más común en alguna edad en específico? No, mira, esta condición puede aparecer en cualquier etapa de nuestras vidas. Sin embargo, estudios demuestran que lo común es que inicie en la adolescencia, cuando estos adolescentes están ya en cuarto de bachillerato, y de hecho las madres notan que teme ir a la universidad. Ahí comienza a llamar la atención, por eso es importante que la población se entere de esta situación para que sepa que pudiera ese adolescente o ese adulto joven pues estar frente a una fobia social. Entonces, una vez que tenemos a una persona que estamos identificando con estos síntomas, pudiéramos llamarlo, ¿qué debemos hacer? Bueno, deben de acudir a un especialista de la salud mental. Este es un tema que se maneja totalmente en conjunto, psiquiatra y psicólogo, porque en la mayoría de los casos va a ser necesario utilizar psicofármacos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, hay muchos. Y por supuesto es necesario las terapias cognitivo-conductual, en ocasiones se hacen terapias de exposición, pero todo va de manera gradual. ¿Puede empeorar si, por ejemplo, los padres a un adolescente lo presionan para que salga al mundo, para que hable, lo critican, le dicen cosas en público, a veces pueden pasar por momentos bochornosos? Bueno, por supuesto, esta persona se va a sentir mal porque no es algo que él quiere, no es algo que él quiere no salir, porque ni puede controlar. No lo puede controlar, porque y esta persona se siente mal por dentro, porque esto es algo que está causado por factores biopsicosociales. Son factores genéticos, son cosas que están en su mente. Por eso entonces la necesidad, Viaris, de los psicofármacos. Por supuesto que sí, porque muchas veces hay que regular algunos neurotransmisores que tenemos en nuestro cerebro, pues para que esta persona pueda manejarse de una manera apropiada ante la sociedad. En esto de la fobia social general, ¿es solamente el miedo, el temor a lo desconocido? O sea, no sé si me van a rechazar cuando yo salga en público, o también se puede dar en los ambientes de amigos, conocidos y familiares. Fíjate, una pregunta muy interesante, porque en las personas que tienen fobia social, tienen esta ansiedad anticipada. O sea, están predispuestos. No, ya él va, por ejemplo, tiene una reunión el día 15 de diciembre. Ya comienza, cada vez que recuerda eso, a presentar esos síntomas que van a alterar su vida cotidiana. Y van a alterar no solo su vida cotidiana, sino la vida cotidiana de las personas que los rodean. Entonces, por supuesto que también va a presentar un impacto negativo en los amigos y en la familia. Doctora, ¿puede una persona que haya crecido, vamos a decir, sin esta condición normal, puede luego, quizás en la adultez, desarrollar esta fobia? Como les dije, es importante entender que los genes causan, no es los genes, es el factor genético, la predisposición genética, porque no hay un gen de la fobia social, pero sí hay una predisposición que viene por herencia de los padres, ¿no? Entonces, luego, ese niño, ese adulto, esa persona que haya presentado, que haya estado frente a un ambiente que no le favorezca, pues puede desencadenar esta persona estos síntomas. Como por ejemplo, un niño que haya sido sobreprotegido. Cuando sale a la calle no tiene protección porque ya él fue protegido toda su vida. ¿Y algún evento traumático podría en un adulto joven desencadenar este tipo de fobia? Por supuesto que sí. Puede inclusive recordar eventos de la infancia y desencadenarse la patología, una persona que haya sido abusada o una persona que haya sido expuesta al bullying escolar por mucho tiempo, pues en un futuro, en la adultez, puede desencadenar un día.
Mira, ese es un punto Un muy día. importante porque estamos viendo que esto está sucediendo mucho, el asunto del bullying, y luego todo esto tiene consecuencias Claro mayores que sí. ya en la vida de la gente Claro. adulta. Por eso es que se está tratando tanto el tema del bullying, porque el bullying es un tema social y es un tema que nos interesa a toda la población. Bien, mencionaste el tema de que los adolescentes, sobre todo cuando están en cuarto de bachiller, tienen este miedo a, bueno, a qué va a suceder cuando yo entre a la universidad, pero también está el hecho, cuando estamos en básica, hay una sobreprotección, tanto de los padres como de los mismos maestros. Ya cuando tú entras a la etapa del bachiller, ya incluso los mismos maestros te tratan a ti como un adulto. O sea, hay un miedo, hay una fobia también en este proceso, en esta etapa de la vida de los adolescentes. No, mira, es normal que los seres humanos sintamos miedo ante lo desconocido, pero no podemos confundir el miedo normal a la fobia, ¿ok? Una persona cuando se va a enfrentar a situaciones que desconoce, siempre va a presentar ese miedo, ese temor, y si me va mal, bueno, pero vamos, uno siempre va a encontrar pues esos, digamos, esas cosas que podemos utilizar para seguir adelante. Porque a veces pasa, Viaris, que nosotros estamos viendo situaciones de cambio. Puede ser cuando tienes que irte a vivir a otro país, mudarte de ciudad, cambiar de trabajo. Pasamos por cambios constantes en nuestra vida desde que nacemos hasta en el momento en que salimos del vientre de nuestra madre al mundo, ya eso es un cambio. Y cada cambio, por el temor a lo desconocido, nos genera ansiedad. Claro que sí, porque la ansiedad, recuerden chicas que son muchos los trastornos de ansiedad. Y como hoy estamos tratando el tema de la fobia, no quiero que la población se vaya a confundir con la fobia y la ansiedad. Porque todos mostramos ansiedad frente a algunas situaciones. Claro. Pero ya fobia social es algo discapacitante para la persona. A veces esta persona tiene tanta fobia social que no va a la universidad simplemente por eso. O no puede trabajar. O no puede trabajar. ¿Qué debe hacer, por ejemplo, un padre que no sabe que su hijo sufre de fobia y tiene una reacción quizás en público, algo le ocurre en su organismo? ¿Qué debe hacer un padre? Mira, es importante estos temas en la población justo por eso. Ya la población dominicana, afortunadamente, está teniendo conciencia de la necesidad de la salud mental en el individuo. Salud mental no es usted ir a un psiquiatra. Ojo, muchas personas tienen esa estigmatización, ese miedo. De que lo tilden de loco. Exactamente. Que a fulano lo están medicando. Sí. Ya O sea, las no quieren personas, ir. ya yo he visto cómo ha subido la conciencia de la sociedad. Ya la sociedad sabe que si ese adolescente no se está comportando como un adolescente común y corriente, que un adolescente quiere ir a fiestas, Está en el medio. Claro, porque eso es normal de su edad. Si ese padre ve eso, pues debe de dirigirlo a un psicólogo o a un psiquiatra. Conductas muy distintas a su edad. Claro que sí, eso son cosas que deben de llamarle la atención al padre, porque incluso esta es una edad muy vulnerable y este adolescente, si no es manejado de una manera apropiada, pues puede llegar a utilizar cosas que no queremos, como son el alcohol y las drogas. Claro, se pueden ver envueltos en muchas cosas buscando esa satisfacción emocional que no tienen y sin información de ningún tipo. Así es. Es bueno también que los padres que tienen ya niños en la adolescencia se informen de cuáles son los cambios que van a tener sus hijos, para que sepan qué está dentro de los parámetros normales y cuando esto se salga de ahí, pues buscar la ayuda en el momento adecuado. Claro, y que sepan que los medicamentos que utilizamos los psiquiatras no son medicamentos que causan dependencia. Hay algunos, por supuesto, como hay algunos de otras especialidades. Que también lo hacen. Que también lo hacen, pero los medicamentos, los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina no causan dependencia. O sea, que no pueden decir los familiares, no, es que ese medicamento lo va a hacer adicto. Pero no podrían generar otra clase de patologías, quizás de trastornos, estos medicamentos, o quizás inducirlos a otras cosas. Toda medicina, todo medicamento puede presentar
un efecto secundario. Hasta una aspirina puede causarte una alergia. Todo depende de la persona, ¿ok? Ahora, lo importante y lo que le llama la atención y teme la población universal, no solo la población dominicana. No quiero que vayamos a pensar, no, que no. Eso es algo universal, es algo mundial. Digo universal para que se entienda que es algo ya magno. Pues no causan dependencia, pero todos los medicamentos pueden tener un efecto porque secundario. Hay factores intrínsecos que tiene cada persona Claro que pueden que sí. influir Hay en determinada condición, pero por ejemplo, no pueden inducir a quizás una depresión, ese tipo de cosas. Es que los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina son inclusive antidepresivos. Trabajan para la depresión y para las ansiedades. Lo que tenemos que tener en consideración es cuando vamos a visitar a un profesional, que sea una persona con sus capacidades para tomar en consideración el organismo de ese individuo, hacer los estudios adecuados y que puedan darle el medicamento adecuado. Y por supuesto que se sepa, que la población se entere, que los psiquiatras somos los únicos especialistas de la salud mental que estamos autorizados y que estamos preparados para medicar. Claro. Los psicólogos son excelentes profesionales que tienen estrategias, tienen formación que yo no lo puedo hacer, pero también un psicólogo no puede medicar. Así que la población, el psicólogo que lo medique, vaya al psiquiatra y entienda que el psicólogo no fue a la escuela de medicina. Y no se tomen medicamentos que otros les recomiendan, claro porque que sí. lo que es bueno normal para una persona no necesariamente es buena para la otra. Exactamente, siempre aparece un vecino. Sí, que son los que más saben. Me quedó esta medicina que yo tenía tal cosa. Y probablemente sea lo mismo que tienen, pero hay que hacer una buena evaluación clínica para saber si esta persona inclusive puede presentar alergias. Claro. Inclusive, fíjate, como los trastornos psiquiátricos tienen una relación muy directa con la genética. A veces, su mamá era depresiva. Un ejemplo, el hijo puede utilizar el mismo medicamento con que su mamá salió de la depresión y hay más probabilidad de que le funcione que más el que usó con su mamá que con otra persona. Pero hay que tener cuidado, aparte de las alergias que puede causar cuando nos llevamos de que, bueno, Yumilka utilizó eso, ya me lo recomendó, lo voy a utilizar también. Claro. También es el hecho del periodo de tiempo por el cual usted va, quizás Yumilka, le indicaron esto por X tiempo, y yo lo comienzo a tomar a lo loco. Indefinidamente, exactamente. Y quizás Yumilka tenga algún síntoma diferente al tuyo. Así y no me imagino que es lo más normal. Y las predisposiciones genéticas también son distintas, como tú lo has mencionado. Y eso es importante. Hay personalidades que son adictivas y eso también hay que tenerlo en consideración a la hora de tú medicar a un paciente. Claro. O sea, yo he visto personas que han tenido problemas de adicción a medicamentos y que a la hora de realizarse una cirugía, por ejemplo, el médico tiene cuidado hasta de lo que le da. Claro. Y por eso es que tenemos que ir a evaluarnos con un profesional. Sí, obligatoriamente, así mismo es. Viaris, muchísimas gracias por compartir estos temas sociales de tanta importancia para nuestra sociedad, que vayamos conociendo la importancia de asistir a los profesionales de la salud mental, de que cada día hagamos conciencia de la importancia de consultarlos a ustedes como profesionales para poder tener jóvenes más sanos, adultos también más sanos, y es el caso de este tema de la fobia social que se toca tan poco. Sí. Y hoy nosotros decidimos pues tocarlo con nuestra psiquiatra de cabecera. Y muy común que es. Así es. Nosotros vamos a una pausa porque cuando retornemos tenemos más invitados especiales aquí en Entre Ellas.